Muy buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Matus, trabajo para el Departamento de Ciencias Químicas de la Universidad de la Frontera y mi trabajo tiene que ver un poco con el secuestro de carbono y pasamos del océano, de esta interesante ponencia de Daniel, ¿no es cierto?, a el sistema terrestre. Agradecer al Congreso Futuro por darnos la oportunidad y a la Universidad de la Frontera de presentar nuestro trabajo y de nuestro equipo de laboratorio. La verdad de las cosas es que se me pidió que hablara de sustentabilidad y se me ocurrió que lo mejor sería presentarles a ustedes una ponencia que tuve la oportunidad de hacer en la Comisión de Agricultura del Senado. ¿Con motivo de qué? Con el motivo de una firma para la ley de una protección de suelo, una ley marco de protección de suelo. Entonces me atrevo ahora a presentarles esto porque tengo la oportunidad también hoy de convencerlos a ustedes de que el suelo es un recurso relevante en el calentamiento global. Hace 37 años atrás aproximadamente, Carl Sagan en 1985 fue citado por Washington. Ustedes saben que es uno de los exponentes divulgadores de ciencia astrofísica muy importantes, que asesorara a varios senadores, entre ellos el joven Al Gore, acerca de los gases de efecto invernadero que recién comenzaba a oír hablarse. En su término de la ponencia, abre comillas, él dice: tendemos a pensar que el asunto de los gases invernaderos es un problema para la gente del siglo XXI, de modo que ya se preocuparán ellos. Llegado el momento, lo cierto es que si no actuamos ahora, luego será demasiado tarde. Les estamos traspasando a nuestros hijos problemas extremadamente graves, cuando el momento para evitarlos, si es que en realidad pueden evitarse, es ahora. Estas palabras retumban hoy día. ¿Por qué? Porque hay gente que no cree en el calentamiento global. Hay gente que no cree también en las vacunas COVID. Entonces, es un problema. Hay una relación entre CO2 y la temperatura. Esta relación se conoce hace muchos años. En primer lugar, en el año 1850, que es el límite, como hablaba Daniel, ¿no es cierto?, de la preindustrialización, por el panel intergubernamental de cambio climático, que da fecha como que comienza un poco el calentamiento global, habían 280 partes por millón de CO2. El CO2 es uno de los gases de efecto invernadero, junto a otros como el óxido nitroso y como el metano, importantes actores del calentamiento global. Habían 280 ppm, partes por millón. El 58, cuando se empieza a medir en Mauna Loa el CO2, habían 315 ppm. Hoy día contamos con 414 ppm. ¿Qué significa esto? Esto es el 0,04% de todo el volumen de los gases en la atmósfera. Por ejemplo, el nitrógeno tiene 78%, el oxígeno 21%, como saben. Aquí hay una reconstrucción paleoclimática desde hace 800.000 años atrás. Como podemos ver, en el eje de la izquierda está la concentración de CO2 a través del tiempo, y en el eje de la derecha, en rojo, está la variación de temperatura. Podemos ver que durante las 8 glaciaciones, prácticamente la concentración de CO2 no subió más allá de 300 ppm, partes por millón. Hoy día ha subido rampantemente y exponencialmente a 414 ppm. Esto es preocupante. ¿Por qué? Porque el mundo se calienta. Esta es una reconstrucción gráfica por la NASA, ¿no es cierto?, donde hay un cambio de temperatura entre dos periodos, el año 51 al 80 como línea base y del 2014 al 18. Como vemos, el hemisferio norte se calienta mucho más que el hemisferio sur.
Pero hay sectores en la región del hemisferio sur y particularmente el sur de Chile, donde están los glaciares. Efectivamente, la Antártica Marítima está calentándose a una tasa que prácticamente es la mayor tasa de calentamiento del planeta, entre 2,4 y 3,7 grados Celsius por cada 50 años. Es precisamente lo que tenemos que cuidar. Pero ¿qué tiene que ver lo que estoy hablando con el secuestro de carbono y con el suelo? Bueno, las consecuencias son evidentes. Aquí tenemos el rendimiento del maíz entre el año 2005 y el 2014. Esto tiene que ver con la seguridad alimentaria. El maíz, tanto como los granos de tamaño pequeño, por ejemplo, el arroz, el trigo, la cebada, son esenciales para la masa de la población para asegurar su alimento. O sea, estamos hablando de seguridad alimentaria. El maíz tiene un rendimiento promedio en el mundo entre 7 y 12 toneladas por hectárea. Esto es lo que se visualiza, ¿no es cierto?, hoy. Una proyección, continuando con el calentamiento global o el ritmo del calentamiento global que tenemos hoy día, se registra que habría una disminución entre 2 a 3 veces más, incluso 4 veces más de lo que hoy día se produce. Esto puede producir crisis de proporciones. ¿Pero qué es el suelo? El suelo es un recurso no renovable y tiene propiedades químicas, físicas y biológicas. Las propiedades químicas, por ejemplo, la capacidad de intercambio catiónico, la acidez, ya tienen que ver con la fertilidad natural. Las propiedades físicas, por ejemplo, la textura, la estructura, tienen que ver con el grado de agregación y el intercambio gaseoso y la retención de humedad. Las propiedades biológicas constituyen el hábitat de la biodiversidad de microorganismos. Fíjense ustedes que prácticamente el suelo reserva el 25% de todas las especies que conocemos. Entonces, el suelo y sus propiedades le confieren al ambiente y al ecosistema funciones y servicios ecosistémicos, tales como medio de crecimiento de las plantas, suministro de agua y purificación, suministro de nutrientes, reciclaje y acumulación, hábitat de la biodiversidad, ya lo decíamos, ingeniería de asentamiento humano, intercambio gaseoso. Prácticamente todas esas son las funciones que hoy día conocemos del suelo. Esto entonces da pábulo a generar una ley marco de protección del suelo. Y me atreví a hacer un resumen y presentárselo a ustedes aquí, que es un modelo de gobernanza propuesto para el gobierno de Chile, o el Estado de Chile, que proteja los recursos, no solamente de suelo, sino que también los humedales, hablábamos de la estuarina, de las zonas protegidas marinas, pero en este caso estamos hablando del suelo. Y se propone que la regulación del suelo esté en un grupo de ministerios, a cargo de una comisión interministerial, que tenga un instituto técnico, y este instituto técnico tenga comisiones macrozonales, prácticamente desde el norte hasta la zona austral, incluyendo la Antártica. Y estas comisiones macrozonales deberían tener una estrategia nacional de gestión sostenible. ¿A través de qué? De instrumentos jurídicos y regulatorios, tales como el ordenamiento y planificación territorial, prevención y regulación de la contaminación de suelos, etcétera, degradación química, física, mitigación y adaptación al cambio climático y educación. Y recalco, mitigación y adaptación al cambio climático. Chile, el año 2015, suscribe un acuerdo que se firmó posteriormente, el Acuerdo de París en la COP21, y lo suscribe con muchos países. ¿Y qué suscribe? En el fondo, suscribe dejar de producir CO2 para evitar llegar a 1,5 grados Celsius de aquí al 2050. Y esto se llama presupuesto de carbono. ¿Y qué significa el presupuesto de carbono? Es la cantidad de CO2 que yo como país tengo que dejar de producir para evitar llegar a 1,5 grados Celsius. Por supuesto que Chile contribuye con el 0,25%, no más allá 0,20 a 0,25% de todas las emisiones.
Por lo tanto, nosotros estamos contribuyendo en proporción. Entonces, Chile debiera dejar de producir 1,27 gigatoneladas. ¿Qué es lo que es una gigatonelada? Ya lo vamos a ver, es 1.000 millones de toneladas, o sea, 1 billón. Entonces se proponen dos escenarios, uno de 1,5 y otro de 2 grados Celsius. El que estamos viviendo hoy día es 1,5 y estamos tarde. Ya no vamos a alcanzar al 2050 a generar o llegar a de que emisiones sean igual a las sustracciones, vale decir, emisiones sean igual a las absorciones, para lograr efectivamente llegar a un punto el año 2050 a 1,5 grados Celsius. Y vean ustedes que aun cuando dejemos de emitir como mundo entero, ¿no es cierto?, la concentración de CO2 del mundo entero para llegar a 1,5, la temperatura iría bajando lentamente. Y esto se llama resiliencia climática. Y esto genera una incertidumbre climática. ¿Cómo el suelo puede secuestrar entonces carbono de la atmósfera? Bueno, sabemos que hay transferencia de CO2 desde la atmósfera a través de las plantas, lo que se llama fotosíntesis, y va generando compuestos orgánicos que se van acumulando en el suelo. Y en el suelo hay agentes retenedores, tales como las arcillas, que son agentes muy finos, partículas muy finas, como óxidos de aluminio, hierro, etcétera, que retienen la materia orgánica del suelo. Y también, por ejemplo, un dato que los suelos volcánicos de nuestro país pueden retener hasta 10, 15 veces más que suelos no volcánicos. ¿Dónde están los suelos no volcánicos? Justamente de la región del Maule, latitud 34 hacia el norte, y los suelos volcánicos de la latitud 34 hacia el sur. Prácticamente nuestros suelos constituyen el 60% de todo el territorio agrícola. Importancia del suelo en el contexto global. Aquí tenemos un balance de carbono. Como indicaba, 1 gigatonelada son 1.000 millones, es decir, 1 billón de toneladas. Y veamos que el suelo acá acumula 1.500 gigatoneladas, vale decir 2 veces lo que existe en la atmósfera. Por lo tanto, el suelo es un actor relevante. También nosotros estamos contribuyendo con la energía fósil, ya se hablaba acá, ¿no es cierto?, del petróleo, del gas natural, del carbón mineral, ya que a todo esto China logra al final de la COP26 firmar un acuerdo para disminuir junto a India las producciones de carbón mineral, el CO2 por la producción de carbón mineral. Y vean ustedes que, por ejemplo, las plantas que fijan tienen 120 gigatoneladas, pero también se está del suelo, y de las plantas 60 y 60 son 120. O sea, estamos en equilibrio. Pero aquí justamente hay 9, es decir, 6 más 0,9 y otras emisiones como la deforestación, suman prácticamente 9 gigatoneladas que estamos emitiendo al ambiente anualmente. Pero vean ustedes que hay 60 gigatoneladas que están cayendo del bosque, de la agricultura, de los residuos, al suelo. Entonces, el suelo es el segundo reservorio más importante después del océano para tener una adaptación y mitigación. Han habido múltiples proposiciones para adaptarse y mitigar en el fondo el carbono de la atmósfera. Una de estas y la más famosa y la que ha adquirido en los últimos 3 años o 4 años importancia es el 4 por 1000. Es una iniciativa francesa. Y esto quiere decir que secuestrando el 0,4% anual en la agricultura, lograríamos mitigar prácticamente todo lo que se produce en un año. Vale decir, mitigando solamente 3,5 gigatoneladas por año, es compatible con la agricultura, la forestería, ¿no es cierto?, la desertificación y los suelos salinos, la forestación también. Es posible, pero veamos un poquito, se me pasa esto, los costos. Hoy día la captura del aire en fosas que quedan después de la extracción del petróleo es incompatible con la tecnología que conocemos. Todavía estamos en verde. Se calcula que el 2030 aproximadamente esta tecnología podría estar disponible. Las bioenergías que hoy día conocemos y que están en boga están en desarrollo, pero tienen todavía un alto y la capacidad de secuestrar es menor. Sin embargo, el suelo se plantea como una solución basada en la naturaleza
porque es capaz de secuestrar más de las tecnologías que conocemos, y también el costo-beneficio es mucho mayor. O sea, tenemos más beneficio que costo. ¿Por qué? Porque tenemos que implementar prácticas. ¿Cuáles son las soluciones basadas en la naturaleza? Por ejemplo, manejo integrado de praderas, fertilización orgánica, manejo hídrico, labranza de conservación, manejo integrado de nutrientes, agroecología, agroforestería. ¿Ok? ¿Cuánto puede secuestrar carbono el suelo? ¿Perdón? ¿Cuánto puede secuestrar carbono el suelo? Justamente lo que está aquí. Aquí hay un esquema, ¿no es cierto? En el eje Y está el carbono o la acumulación de carbono en el tiempo, y en el eje X la acumulación. Este es un esquema. Estamos en una condición de equilibrio hoy día por un manejo determinado agrícola, forestal o ecológico, y estamos en una condición de equilibrio. Es decir, lo que entra como carbono orgánico al suelo se libera como CO2. Por lo tanto, yo no aumento el nivel de contenido de materia orgánica en el suelo. Pero basta cambiar a un manejo superior, donde, por ejemplo, yo produzco, ¿no es cierto?, o hago un manejo de reconstrucción forestal o restauración, o cambio de un manejo de cultivo a pradera, voy incrementando lentamente la entrada de residuos orgánicos al suelo, pero también hay descomposición, pero alcanzo otro nuevo equilibrio o saturación. Cuando se alcance este nuevo equilibrio, como decía, prácticamente las entradas de carbono al suelo van a ser iguales a las salidas que corresponden a la liberación de CO2 hacia la atmósfera. En este punto, el suelo deja de tener la capacidad de secuestro de la que hablábamos. Por lo tanto, la capacidad de secuestro está en un límite entre lo que tenía hoy día y la ascensión, o sea, el crecimiento de los contenidos de carbono en el suelo. Esto, por cierto, que está probado, hay publicaciones, no solamente las nuestras, sino que mucho más. ¿Qué hacer entonces para predecir la cantidad de carbono que yo puedo secuestrar en el suelo para poder hacer un balance energético y saber cuánto me adapto o cuánto mitigo? Hay modelos de simulación muy sofisticados. Por ejemplo, aquí tenemos uno en que se usa en Norteamérica. Tenemos otro en que se usa, en Europa, ¿ya? El Road Carbon Model. Estos modelos son sofisticados. Tienen, como ustedes pueden ver, muchos parámetros. Tienen muchas variables de entrada y variables también de salida. Entonces la pregunta es, ¿cómo estos modelos y su parametrización va a responder al calentamiento global? Esto produce una incertidumbre enorme. No sabemos cómo se van a comportar estos modelos si es que cambian las condiciones. ¿Qué parámetros y qué interacciones entre ellos necesito saber para poder predecir con una certidumbre, una certeza razonable? Pero también están los modelos empíricos, y aquí quiero apuntar. Nuestro laboratorio, nuestro grupo de investigación ha generado modelos empíricos con baja incertidumbre. Aquí se hizo un metaanálisis, donde se tomaron aproximadamente 2.400 artículos, de los cuales se seleccionaron 30 rigurosamente con la misma metodología. Y se seleccionaron 219 datos. Aquí yo voy a presentar una fracción de ellos. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el clásico. Los cultivos secuestran carbono, ¿no es cierto? Y hay un nivel de carbono dado que es menor que las praderas y el bosque, por cierto, superior. Pero nuestros resultados también dan cuenta de un bajo R cuadrado, o sea, una alta certidumbre, porque existe una correlación muy buena entre el carbono orgánico del suelo y el carbono en aquellas fracciones retenedoras del suelo. Vean ustedes que con esta certidumbre yo tengo la capacidad de predecir con mucho más certeza de lo que tenía antes. Han habido críticas a estas metodologías y particularmente a la aproximación 4×1000. Y una de las críticas es promover el secuestro de carbono en el suelo como forma de mitigación. Es algo bastante irresponsable, dicen, y tiene implicaciones políticas. Podría tener un impacto en la credibilidad científica al no considerar las barreras políticas y económicas que inhiben su implementación. Con esto estoy terminando.
una de las conclusiones es que los suelos han ido perdiendo entre 40 y 50% del carbono. Por lo tanto, es posible secuestrar a una tasa anual de 3,6 gigatoneladas en los primeros 40 centímetros. Segundo, el suelo es un sumidero más importante después del océano de carbono y no está considerado en las contribuciones nacionalmente determinadas en Chile. ¿Qué significan esto? Son los protocolos técnicos por los cuales yo llego a la neutralidad el año 2050. Secuestro de carbono en Chile, enfoque desde el cambio de uso del suelo, más que del inventario de carbono de lo que tenemos en el suelo. Entonces está faltando una patita del baile, ¿no es cierto?, donde tenemos que considerar el suelo como un reservorio para poder adaptarnos. Cuarto, secuestro de carbono es un proceso finito, entre 30 y 50 años hasta alcanzar un nuevo equilibrio. ¿Dónde? Suelos degradados, suelos con bajos niveles de carbono, alto potencial de secuestro. ¿Cómo? Manejo integrado sustentable, no quema de residuos, fertilización orgánica, agroforestería, manejo integrado de praderas, etc. Y una estrategia para el sector público y privado regulado por una ley marco de suelos. Una última reflexión respecto a la responsabilidad. Mi opinión es justamente que el concepto importante es que el suelo y la agricultura son parte de la solución basada en evidencias y que podemos implementar, y dependerá más bien de superar las restricciones políticas que de llenar los vacíos en nuestro conocimiento científico y técnico. Quiero agradecer al grupo de investigación de mi laboratorio. Muchas gracias por las contribuciones, su dedicación, su ahínco. Gracias también por hacer posible esta presentación. Y bueno, muchas gracias a todos. Agradecemos al doctor Francisco Matus por su presentación. A continuación, Gonzalo Verdugo Navarrete, académico de la Universidad Mayor, presentará la charla Desarrollo Sostenible Endógeno, transformaciones desde lo local a lo global. Gonzalo, bienvenido a Congreso Futuro.